Castellanos, presidente de los Leones Negros de la UDG, un equipo con mucha tradición en el fútbol mexicano, un equipo que está en la Liga de Expansión, un equipo que quiere regresar a la Liga MX, a la primera división del fútbol mexicano. Alberto, bienvenido a La Última Palabra. Muchas gracias a todos, la verdad. Un gusto estar aquí con ustedes. ¿Podrías responder la pregunta encuesta de nuestra producción? No, yo creo que no. No va a suceder lo que ellos creen. ¿No es para hacer una liga top mundial? No ¿No es para fortalecer nuestra liga? No va a suceder con lo que están haciendo, eso me queda claro. Hace unos días escuchábamos a Lilini decir dónde se forjan mejor los jugadores, ¿no? Dónde se forja el carácter. Y es peleando el ascenso o peleando el descenso, ¿no? Ahí es donde la presión es fuerte, donde saben que hay mucho en juego. Y bueno, lamentablemente es lo que estamos eliminando, ¿no? Entonces, no. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias, Carlos. Tú contesta primero, goleador. ¿Qué quieres que conteste? ¡La pregunta encuesta! La pregunta encuesta. Entonces me espero a que empieces. No, arrancamos contigo. ¿Qué te parece? Yo lo veo complicado. No tanto porque si hay ascenso o descenso, que yo también quisiera que lo hubiera, sino porque hay muy pocos formadores y muy pocos equipos que trabajan con sus fuerzas básicas. Y a mí me parece un absurdo que teniendo la liga de expansión, segundas, terceras divisiones, pues no las volteen a ver. Son la caja chica de la Federación Mexicana de Fútbol. La caja chica, eso es. Y yo no entiendo a los dueños qué hacen en el fútbol si no tienen posibilidades de llegar. ¿Y entonces qué se le ocurrió la brillante idea? Pues dicen, no me consta. Alejandro Irarrágorri empezó con todo esto. Por cuidar, y que entiendo también que querían cuidar su parcelita, ¿no? Sí, el Atlas y Santos en su momento, ¿no? Su equipo, pero yo creo que más que beneficiar, perjudican terriblemente al jugador mexicano, al fútbol. Y para obtener una mejor liga tiene que pasar muchas cosas. La infraestructura, que tenemos buena infraestructura, no todos, pero tiene que haber mucha mejor preparación, desde mi punto de vista. Cachorón, Paul Aguilar. ¿Qué tal, Oscarito? Buenas noches. ¿Estás? Alberto, bienvenido. Gracias, Paul. Presidente. No es sarcasmo de la pregunta, ¿eh? ¿Mande? No es sarcasmo de la pregunta, no vayas tú a creer. No. No, digo, si lo Para inventaron nada, es para algo positivo, ¿no? Mira, la verdad es que, ¿qué pasa con todos los jugadores que vienen con un proceso de formación de fuerzas básicas? ¿Qué pasa cuando llegan a una edad donde deben de estar participando para seguir formando carácter, para seguir formando sus jugadores, tener esa experiencia en otro nivel de fútbol? Ya puede haber muchísimos jugadores extranjeros, ya es otro roce, ¿me explico? Creo que hay muchos jugadores que llegan con la edad para poder estar participando en Liga de Expansión y se le corta ese proceso porque ya no encuentran. ¿Qué pasa con los jugadores ahorita después de la regla esta de menores? ¿A dónde se van? Se pierden demasiados jugadores. Demasiados, ya no están. Si de por sí para llegar a esos niveles preprofesionales. Es muy complicado, se está dejando ir demasiada calidad, creo, de jugadores. Súmale a lo que comentaba el señor Hermosillo, que no hay visores, no hay formadores, no hay gente que vaya a los partidos y pueda sacar algún jugador de calidad para poderlo llevar, que hoy en la actualidad es la única opción que tienen los jugadores para poder llegar a primera división. ¿Cómo? No. Si futbolísticamente no lo hay. Y además los que dicen que son visores que van, les quitan el dinero a las familias que no tienen a veces ni dinero y tienen que vender su coche y tienen que vender todo, ¿eh? Que eso es otro tema todavía mucho más Pero delicado. no te enojes. No, es que se está cayendo el escritorio. Eduardo de la Torre. Hola, Oscar. ¿Cómo estás, Yayo? Muy bien, ¿Qué gracias. te parece el tema de esta noche, La Última Palabra? No, me parece buenísimo. Y el tema, invitado. ¿no? Señor Castellanos. Gracias. Un gusto saludarlo, a todos los demás aquí en la mesa también, un gusto saludarlo. Yo te voy a decir una cosa, con o sin ascenso, convertir top esta liga nos falta muchísimo, pero sí podría ayudar, por supuesto. O si que está haya más mejor lejos competencia. sin el ascenso y el ascenso. ¿Perdón? O si está más lejos y más difícil sin el ascenso y el descenso. Puede ayudar, pero lo que estamos diciendo es una liga top. La verdad, tiene que pasar muchísimo tiempo, tienen que pasar muchas cosas, entre ellas que regrese el ascenso y descenso. Son de las dos cosas que deben de pasar para buscar esa situación. Ya todo lo demás, cómo se pueda lograr, pues ya es
cada quien tendrá una cuestión diferente, pero me imagino que lo único que estamos totalmente de acuerdo es en esto. Creo que es lo único que estamos de acuerdo para que se lleve a cabo. Entonces, pues nada, las ligas top, no es muy complicado llegar a eso. O sea, de los jugadores que destacaron en la Copa del Mundo, ahora estamos esperando que la hormiga, que jugó muy pocos minutos, vaya a Grecia, Calaco. Y uno de los mejores jugadores, Eric Lira, que en otra Copa del Mundo, y lo hemos dicho muchas veces, ya se hubiera ido, pero tiene 26 años. Entonces, el que se consoliden a los 26 años también es culpa de todo un cúmulo de cosas en una liga MX que ahora sí en el ascenso y el descenso pues provoca más problemas tener jugadores jóvenes. ¿Cómo estás, Arturo Villanueva? Bien, Oscarito, un placer acompañarte el día de hoy. Al Cachorón, al goleador, maestro Castellanos, Yayo, la gente que está en casa. Definitivamente creo que sí hay muchos factores que influyen para no ser una liga top, como bien apunta el Yayo, y estoy de acuerdo con todo lo que han dicho mis compañeros. Para mí el problema más grave de quitar el ascenso y descenso es que el universo de jugadores en México para aspirar a selección nacional, para aspirar a un fútbol más competitivo, pues hoy está reducido a 325 jugadores, porque solo hay 18 equipos y en el 95% de esos equipos hay 8 o 9 extranjeros. Entonces, pues se reduce el universo de tener de un país de 130 millones, pues te quedas con 300 jugadores de todo ese universo, ¿no? Después me parece que el torneo de la primera división, antes teníamos 2 muy buenos torneos, o se dividía en 2, los que aspiraban a ganar el título y se convertía en algo muy importante los partidos por el no descenso. Estadios llenos, gente metida con su equipo, hay muchos ejemplos. Me acuerdo un gol de último minuto del Morelia que salvan y fue una locura en Morelia y se festejó como campeonato. Hoy hay 5, 6, 7 equipos que a la mitad del torneo, si ya no aspiran a nada, lo único que hacen es navegar en la mediocridad y no aspirar ni arriba, ni abajo, ni a pagar, ni a nada. Bueno, fueron los que pagaron siempre los últimos años. Sí. Pero, y sí lo pagaron. Hasta que se cobró. Bueno, ¿Y sí lo pagaron bueno, o no? eso decían. Cuando sí menos, se pagó o no se pagó? Cuando menos el acuerdo era que iba a haber una multa a los últimos 3 lugares y de ahí nos iban a compensar por habernos quitado el ascenso. O sea, ese fue el acuerdo hace 6 Y luego años. llegó el Buen Fin y le rebajaron. Y luego le rebajaron, claro, le hicieron una rebaja. Oye, ¿no? Alberto, te cambié el nombre, ¿verdad? Pero perdón. No. Mira, yo lo que voy es, ¿por qué hasta hoy? ¿Por qué cuando empezaron en el 2020, que empezó todo esto, Sí. y ahí no se opusieron? ¿Por qué? Fuimos al TAS, Carlos. Fuimos al TAS, Morelia, Correcaminos, perdón, Mérida, Correcaminos y nosotros. Y el TAS falló a favor de la federación, ¿sí? Argumentando que la federación solamente estaba suspendiendo, no estaba eliminando el ascenso y descenso. ¿No? Ese laudo es el que nosotros hemos venido peleando, ¿no? Pero a ver, no, a mí me extraña muchísimo siendo, a ver, está Higueras, Sí. lobo de mar en el fútbol de este país. ¿Cómo es posible? Le hicieron 5 años, regresa Sí. el ascenso y el descenso. No sucedió. Fuimos al TAS el año pasado otra vez, precisamente. De nuevo. De nuevo Multa frente a pelear. para los 3 últimos lugares, cosa que no supimos nunca si se pagó, si no se Claro. pagó, ya no existe, ¿no? Digo, o sea, me extraña muchísimo que se hayan dejado engañar siendo gente tan del fútbol de esta manera. Bueno, Porque a la larga sucedió lo que iba a suceder. Ni pagas la multa, ni hay ascenso y descenso, y juegan en una liga ustedes, perdón lo que voy a decir, como yo digo, jugar en mi club. ¿Qué aspiraciones hay? sí, claro. Claro, no. Digo, simplemente, Carlos, en el momento en que se elimina el ascenso y descenso, caen los patrocinadores a más del 50%, caen las taquillas más del 70%, cuando menos en el caso de nosotros. Caen los sueldos. Por supuesto, caen los salarios, que esa es la parte fundamental que creo yo que en este momento los jugadores no están viendo. O sea, nosotros teníamos jugadores como el Recodo Valdés, Omar Bravo, Ismael Valadez, el Néstor Vidrio, que venían a jugar acá con nosotros, nos ayudaban a formar chavos
ganaban buenos salarios, digo, nada que ver con lo que está en primera división, pero eran salarios que les permitían cuando menos sobrevivir y guardar un poquito, ¿no? Ahora, digo, nosotros llegamos a pagar salarios de 300,000 pesos, ahora el que más gana 100,000 pesos. Y nada más tengo un jugador que gana 100,000 pesos. Una tercera parte del... Claro, la mayoría gana entre 40 y 50,000 pesos. O sea, discúlpame, pero todos esos chavos no van a construir un patrimonio, ¿sí? A futuro, con la vida útil que tiene un jugador, ¿sí? Va a ser muy complicado. Pero además, ya sin ninguna preocupación de que regrese el ascenso y descenso, también los salarios en la Liga MX tendrán que bajar. O sea, a todos les va a afectar y creo que los jugadores ahorita de primera división no lo están viendo. Pero los jugadores de expansión que tenían la esperanza de que una vez regresando el ascenso, ahora sí van a mejorar los salarios, están viendo que eso no va a ocurrir y están muy encabronados. Esa es la realidad, ¿no? De ahí que las manifestaciones tú veas, al inicio, bueno, se manifestó también Durango, se manifestó Correcaminos, se manifestó Tampico. El tema es que después vienen los amagos. Digo, estamos con la cultura de la zanahoria y el palo, ¿no? Digo, aquí está la zanahoria y la promesa de que si te portas bien te vamos a dar dinero, te vamos a generar condiciones, pero si no está el garrote, ¿no? Y lamentablemente así están muchos directivos del fútbol mexicano ahorita, digo, de esta categoría. Digo, tuvieron que bajarle. Si se quejan, si levanta la voz, te castigan, los amedrentan. El año pasado dimos una rueda de prensa, Carlos, ¿sí? Dijimos algunas cosas, nada que pusiera realmente en riesgo la imagen de la institución, ni mucho menos, y fuimos multados, el presidente de Cancún y tu servidor, con casi 300,000 pesos, ¿sí? Por hablar. Ahora, en cuanto hubo la primera manifestación de los muchachos que empiezan a jugar con la pelota ahí sin atacar, inmediatamente nos mandan a nosotros, ¿sí? Un apercibimiento, ¿sí? Apelamos y ganamos, porque finalmente estaba totalmente infundado, ¿no? Una árbitra que recibió las indicaciones de que parara el juego, que parara ese tipo de manifestaciones, pues inmediatamente intervino y paró el juego, ¿sí? Nada más. Los árbitros se olvidan que en algún momento ellos pararon el fútbol mexicano una jornada, ¿eh? O sea, ahora por indicaciones ellos reprimen de alguna manera la manifestación de los jugadores, pero ellos tuvieron el derecho a manifestarse y lograron lo que querían. Hay ley mordaza aquí, no se puede manifestar nadie. Totalmente. Ni jugadores, ni directivos, ni dueños. Totalmente. Oye, Alberto, pero no, sí. A ver, pero ¿no crees que yo tengo mi liga y si quiero te invito y si no quiero no te invito? Si nada más, Carlos. Porque no es la liga. No. Carlos, nada más que nosotros tenemos derechos. O sea, digo, no es como que nosotros acabamos de entrar, ¿sí? No, nunca tuvimos la oportunidad de ascender y entonces, pues ya, o sea, digo, te sacan a un lado. No, te invitan, ellos deciden si te invitan o no te invitan. No, nosotros teníamos derecho. Nosotros ascendimos deportivamente en 2014 y descendimos deportivamente en 2015. Y desde entonces hemos seguido intentando ascender por la vía deportiva, ¿no? Sí, digo, con conocimiento de causa te digo que por supuesto que hay los amagos y hay las recomendaciones, mira, no te manifiestes, tú cumples con todos los... Es la imagen que decía. Tú cumples con el cuaderno de cargos y mira, ¿para qué lo haces? A ti te vamos a generar las condiciones. A ver, Alberto, yo tengo una duda, Sí. ahorita que mencionaste el cuaderno de cargos. Sí. Hay unas cosas que a mí no me han quedado claras. ¿Cuál es el problema principal? Las fuerzas básicas, que no tienen estadios, la infraestructura o las cuentas claras. Tenemos todo. Y entonces, ¿cuál es el problema? O sea, porque siempre se habla de eso, ¿no? Es que las cuentas claras, que el estadio tiene que ser de tal tamaño, que no tienen fuerzas básicas. ¿Quién está mintiendo? Es que, bueno, hay cosas que se pero pueden ahí también caer. es contradictorio, porque hay equipos en primera división sin estadio. No, bueno. No, pero contestando ya. Es una parte de. Aquí te ponen todo. Señor, ya nos pero a Todo ver, como problema. Pero a ver, contestándote, Yayo. Ellos han querido construir una narrativa diciendo que nos dieron de subsidio 1,200 millones de pesos y que no mejoró en lo absoluto, ¿no? Nada más. Esos 1,200 millones de pesos fue una contraprestación, no nos regalaron nada, ¿eh? O sea, era dinero que le quitaban de multas a los peores equipos de la Liga MX
para compensarnos a nosotros porque nos quitaron el ascenso y descenso 6 años, ¿no? Ahora que se comenta que ya no va a haber multas, pues nosotros dijimos es lo normal, no va a haber multas porque ya va a regresar el ascenso. Como dijeron. Que eran 5 años. Así es. Yo te puedo decir que el caso de Mineros no solamente ha invertido, ¿no? Tiene fuerzas básicas, tiene unas instalaciones muy bonitas que construyeron en un viñedo, ¿no? De la familia López en Zacatecas, donde han estado Cruz Azul y ha estado las Chivas ahí. La Paz renovó, no solamente le metieron al estadio, renovó completamente su cancha. Una cancha de última generación, mejor incluso que la que tiene Xolos en este momento. Cancún le ha metido un montón de lana a su estadio. Tú puedes. Cimarrones también. Cimarrones, ¿no? Morelia también. Nosotros. Queda claro, nomás, ¿a qué se refieren con que no hay cuentas claras? ¿A qué se refieren? Ellos se refieren. ¿Dónde están las cuentas mal? Ellos se refieren a que la economía de esta liga, ¿sí?, comparada con la de la liga. Eso es en cualquier liga del mundo. Exactamente. No se refiere también a que algunos dueños no han podido justificar si es eso, que pongan nombre y apellido de quienes no. Bueno, porque los que nos atrevemos a hablar alto. A eso me refería. Los que nos atrevemos a levantar la voz es porque tenemos la conciencia de que hemos invertido y que hemos hecho las cosas bien. Pero ustedes que están adentro, ¿han sentido algo así? Mira, en los equipos. Mira, lo que te puedo decir es que en los últimos años no se ha sabido de nadie que deje de pagar, ¿no? Pero o sea, todo el mundo cumple con sus responsabilidades, con sus obligaciones. ¿Lícito? ¿Hay dinero lícito? No. Bueno, nosotros intentamos hace un año, que no ingresaran un par de dueños a la liga por distintas circunstancias, tratando de cuidar la liga. O sea, nosotros hemos venido tratando de cuidar. Han ido mejorando los dueños de los equipos desde el 2020 a la fecha, ¿no? Con la entrada de Arturo Lomelí de La Paz, uno de los 3 tequileros más importantes del mundo, de México, pues, del mundo. La familia López de Zacatecas, el caso del Fondo de Inversión de Cancún, Venados, bueno, ya estaba Ofo aquí, era de los que ya estaba. Entran los Nader de Tampico, Emilio Escalante, que entra también como dueño. O sea, realmente la liga del 2020 a la fecha es totalmente distinta, pero ellos han querido manejar el tema de que esto no ha evolucionado, de que no le agregamos valor, no le aportamos ningún valor. Pero es una narrativa construida para proteger sus intereses. O sea, lo que ha ocurrido es que al final de cuentas ellos generan escasez, o sea, cierran la liga, generan escasez. Solamente hay 18 vías para llegar a primera división y esas 18 vías se encarecen, ¿sí? Esos certificados de afiliación se plusvalizan. Y con nosotros ocurre totalmente lo contrario. Si en esta liga, como dice Carlos, ¿sí?, nos jugamos lo mismo que la liga en donde él juega en su club, pues efectivamente el precio de los certificados de afiliación pues va para abajo, pero va para abajo, y si bajan los patrocinadores, si baja los ingresos en el estadio, venta de camisetas y demás, pues baja también los salarios de los jugadores. A mí me suena esto a un Frankenstein, porque la Liga de Expansión la justifica la Liga MX. Sí. Y luego la Liga MX me estás diciendo que dice, no, pues tu liga no vale. Entonces es un Frankenstein. No lo entiendo, pero sí lo entiendo. Ahora dime, ¿qué tienen que hacer equipos, los 16 equipos o los equipos con más abolengo, como Leones Negros, como Morelia, como en su momento Correcaminos, que tengan que ponerse en una fila con sus cheques para ver qué franquicia de la primera división ya no la quieren y entrarle? O sea, comprarla y entonces saber quién está formado para ver quién llega con más billete. Eso es, o bueno, se habla de que va a haber expansión de equipos y entonces para poder entrar, pues tienes que pagar un dineral, ¿no? Al estilo Estados Unidos.
Sí, el tema es que quienes estamos en esta categoría somos equipos, al menos 12 equipos, tenemos derechos generados, ¿sí? Nosotros tenemos certificados de afiliación con derecho al ascenso. Y eso no se puede borrar así nada más de un plumazo porque modifiquen los estatutos. Yo quisiera preguntarte, de estos equipos que hablas ya con derechos, sí, ¿cuáles económicamente tendrían la viabilidad de mantener un proyecto en la primera división? Los 5 que te comenté, y yo creo que incluso habría otros. Porque si la inversión en un equipo de primera es... Te voy a decir por qué. Porque los valores han cambiado. Arturo, tú has gestionado equipos de primera división y has gestionado equipos de liga de expansión. Sí. Entonces, ahorita nosotros recibimos 1.800.000 pesos de derechos de derechos de transmisión, ¿no? Nada más. ¿Semestre? Al año. Y eran derechos gestionados por la liga. O sea, digo, la liga mantenía los derechos de televisión consolidados. Y durante muchos años, el año que más generamos fueron 3 millones de pesos. O sea, realmente nada. Y ellos lo gestionaban para tratar de mejorar las condiciones. No mejoraron. O sea, la verdad es que me parece que fue de repente una estrategia, ¿sí? Una estrategia para irnos minando, ¿no? Estábamos como en una cámara de gas, o dicho por Arturo Lomelí, nos tenían como la metáfora esta de cuando cocen una rana, ¿no? Entonces realmente la decisión que a nosotros nos la explicaron como rescatar el fútbol a partir de la pandemia, siempre estuvo pensada como una expansión de la MLS. Siempre. Bienvenidos a Zona Fútbol MX, amigos, porque tenemos una noticia que puede cambiar por completo el panorama ofensivo de las Chivas de Guadalajara, y es que el futuro de Armando La Hormiga González parece estar cada vez más cerca de Europa, concretamente del Olympiacos de Grecia. Y ante esta posibilidad, la gran pregunta que se hacen todos los aficionados rojiblancos es muy clara: ¿quién va a ocupar su lugar en el ataque del rebaño? En las últimas horas han surgido diferentes reportes que apuntan a que la operación entre Chivas y Olympiacos está muy avanzada, e incluso información procedente de Grecia señala que el acuerdo podría rondar los 8.5 millones de euros fijos, con otros 2 millones en variables y un porcentaje de una futura venta para el Guadalajara. Aunque todavía existen versiones distintas sobre el estado definitivo de la transferencia, y algunos reportes mexicanos siguen manejando que faltan trámites para hacerla oficial. Lo que sí parece cada vez más evidente es que Chivas está preparando el escenario para quedarse sin uno de sus principales delanteros, y curiosamente, la respuesta de la institución podría no estar en el mercado de fichajes, sino dentro de la propia cantera. De acuerdo con los reportes más recientes, Gabriel Milito tendría contemplado darle una oportunidad importante a Jesús Hernández, delantero de 22 años que pertenece al Tapatío y que ya tuvo contacto con el primer equipo durante la pretemporada. Y aquí es donde aparece una de las historias más interesantes de esta situación, porque Jesús Hernández no es un futbolista que simplemente esté siendo mencionado para llenar un espacio en la plantilla. Se trata de un delantero que ha venido llamando la atención dentro de las categorías inferiores de Chivas y que incluso tuvo actuaciones importantes durante la temporada. Hernández llegó al Guadalajara procedente de Querétaro y tuvo participación con el Tapatío, además de destacar con la categoría Sub 2-1, donde llegó a convertirse en uno de los protagonistas de la campaña. En una final contra América Sub 2-1, por ejemplo, consiguió marcar un doblete que ayudó a Chivas a imponerse por 4-1, mostrando capacidad para atacar los espacios, moverse dentro del área y definir frente al arco. Estas características han provocado que algunos medios comparen su estilo con el de Javier Chicharito Hernández, aunque hay que dejar algo muy claro: no significa que Chivas esté diciendo que Jesús Hernández es el nuevo Chicharito, ni que tenga actualmente el mismo nivel o trayectoria que el histórico delantero mexicano. La comparación se relaciona principalmente con su manera de moverse dentro del área, buscar espacios entre los defensores y estar pendiente de la segunda jugada para aparecer en posición de remate. Para Gabriel Milito, esto puede ser muy importante, porque si la salida de la Hormiga se confirma, el entrenador argentino tendría que encontrar rápidamente una solución para mantener la capacidad ofensiva del equipo, sin alterar demasiado su estructura.
La situación además resulta especialmente interesante porque Chivas no parece tener intención de salir desesperadamente al mercado a comprar un delantero solamente para sustituir a González. Reportes publicados este mismo 17 de agosto señalan que, en caso de concretarse la transferencia de la Hormiga al fútbol europeo, el Guadalajara no buscaría necesariamente un reemplazo externo, sino que apostaría por las alternativas que ya tiene en casa. Esto encaja perfectamente con la filosofía histórica del club, que tiene como una de sus principales características la formación de futbolistas mexicanos y la promoción de jóvenes provenientes de sus fuerzas básicas. Pero también representa un riesgo enorme, porque sustituir a un jugador como Armando González no es sencillo. La Hormiga no solamente se convirtió en una referencia ofensiva, sino que también representa una inversión importante de la cantera rojiblanca y un futbolista que ya demostró que puede competir al máximo nivel. Su posible salida al Olympiacos sería además una oportunidad para que Chivas vuelva a colocar a uno de sus jóvenes talentos en el fútbol europeo y podría convertirse en una operación económica muy importante para la institución. Según información atribuida al periodista griego Nikos Kotsis, el acuerdo contemplaría 8.5 millones de euros fijos, 2 millones adicionales por objetivos relacionados con goles y un 10% de una futura venta, cifras que convertirían la operación en una de las ventas más importantes de un canterano reciente del Guadalajara. Pero mientras la directiva analiza los números, Gabriel Milito tiene que pensar en lo deportivo. Y ahí Jesús Hernández aparece como una de las alternativas más interesantes. El delantero ya conoce parte del entorno del primer equipo, conoce la institución y ha trabajado bajo las órdenes del cuerpo técnico, por lo que su adaptación sería mucho más sencilla que la de un jugador extranjero que llegara prácticamente en el cierre del mercado. Además, su edad le permite tener margen de crecimiento y, si responde positivamente, Chivas podría estar encontrando una solución de largo plazo sin tener que realizar una inversión millonaria en otro delantero. Sin embargo, tampoco podemos olvidar que hay otras opciones dentro de la estructura rojiblanca. Desde hace algunos meses se ha mencionado que Gabriel Milito ha estado siguiendo de cerca a jóvenes como Sergio Aguayo y Diego Latorre como alternativas ofensivas en caso de que Armando González terminara saliendo del equipo. Esto demuestra que la posible salida de la Hormiga no tomó completamente por sorpresa al cuerpo técnico, porque desde meses atrás se analizaba el escenario de una eventual transferencia europea. El propio González había manifestado su deseo de jugar en Europa y ahora ese sueño parece estar mucho más cerca de convertirse en realidad. El Olympiacos, además, no sería un destino menor para el mexicano. El conjunto griego es uno de los clubes más importantes de su país y tiene una historia particular con futbolistas mexicanos, pues anteriormente tuvo en sus filas a Nery Castillo y Alan Pulido, dos delanteros que dejaron una huella importante durante sus respectivas etapas en Grecia. Por eso, para la Hormiga, la posibilidad de llegar al Olympiacos no solamente representa un salto económico, sino también una oportunidad de competir en un entorno europeo y demostrar que puede adaptarse a un fútbol completamente diferente. Ahora bien, en Chivas hay una pregunta que seguramente también está sobre la mesa. ¿Es suficiente Jesús Hernández para sustituir a la Hormiga? La respuesta por ahora es que nadie puede asegurarlo. Jesús tiene talento, juventud y condiciones, pero todavía necesita demostrar que puede trasladar sus buenas actuaciones de las categorías inferiores y del tapatío al máximo nivel de la Liga MX. Una cosa es marcar goles en fuerzas básicas y otra muy diferente es enfrentar defensas experimentadas en partidos de alta presión, jugar ante estadios llenos y cargar con la responsabilidad de reemplazar a un futbolista que acaba de marcharse a Europa. Esa presión puede ser enorme, pero también puede convertirse en una oportunidad extraordinaria. Si Milito decide confiar en él, Jesús Hernández podría tener minutos importantes y comenzar a construir su propia historia con el primer equipo. Y aquí hay algo que los aficionados de Chivas deben tener muy presente. La salida de la Hormiga no necesariamente tiene que convertirse en una tragedia deportiva. Si la directiva recibe una cantidad cercana a los 10 millones de euros, considerando bonos y variables, conserva un porcentaje de una futura venta y además consigue que otro canterano tenga una oportunidad real en el primer equipo, la operación podría terminar siendo positiva desde diferentes puntos de vista.
Claro que la afición tendrá derecho a exigir resultados, especialmente porque Chivas necesita competir por títulos y no puede utilizar únicamente la formación de jóvenes como excusa cuando los resultados deportivos no aparecen. Gabriel Milito tendrá que encontrar el equilibrio entre desarrollar a Hernández y mantener un ataque competitivo. También será importante saber qué papel tendrán los otros delanteros de la plantilla, porque la salida de González podría modificar la distribución de minutos y responsabilidades. Por eso, las próximas jornadas serán fundamentales para descubrir cuál será realmente el plan del entrenador argentino. Mientras tanto, la información sobre la hormiga continúa evolucionando. Algunos reportes ya dan prácticamente por cerrada la operación con Olympiacos, mientras otros todavía hablan de detalles pendientes y de negociaciones entre los clubes. Lo que parece claro es que el escenario cambió radicalmente en apenas unos días. Hace poco la conversación era si Chivas debía aceptar o rechazar la propuesta del club griego. Ahora la discusión está enfocada en cómo reaccionará el rebaño si finalmente pierde a uno de sus delanteros jóvenes más importantes. Y todo apunta a que la respuesta estará en casa. Jesús Hernández aparece como el principal candidato para recibir una oportunidad, mientras que Sergio Aguayo y Diego Latorre también pueden entrar en la conversación dependiendo de las decisiones que tome Milito. Así que, amigos de Zona Fútbol MX, la posible salida de Armando La Hormiga González puede representar el comienzo de una nueva etapa para Chivas. El delantero podría estar preparando sus maletas rumbo a Grecia y al mismo tiempo en Guadalajara podría estar naciendo la oportunidad para otra joven promesa. Ahora la pelota está en manos de Gabriel Milito. Tendrá que decidir si confía plenamente en Jesús Hernández, si combina diferentes alternativas o si finalmente solicita a la directiva un refuerzo para el ataque. Por el momento, la información más reciente apunta a que Chivas no tendría como prioridad salir al mercado por un sustituto y que la apuesta principal estaría en el talento joven que ya existe dentro de la institución. La gran incógnita será si ese talento está listo para responder de inmediato. Porque reemplazar a la Hormiga González no significa solamente ocupar su posición en la cancha, significa asumir goles, presión, expectativas y la responsabilidad de mantener a Chivas compitiendo por los primeros lugares. Y si Jesús Hernández consigue dar ese paso, podríamos estar frente a una de esas historias que tanto gustan en el Guadalajara. Un jugador que llega desde abajo, recibe una oportunidad inesperada y termina convirtiéndose en la nueva referencia ofensiva del rebaño. Así que estaremos muy pendientes de cada actualización sobre la transferencia de Armando González al Olympiacos y sobre todo de quién será finalmente el encargado de tomar su lugar en Chivas. Esto es Zona Fútbol MX y aquí vamos a seguir informándote de todo lo que ocurre con el rebaño sagrado, sus fichajes, sus jóvenes talentos y todas las novedades del fútbol mexicano.